a proseguir, hermanos, con el estudio que Dios nos permite del libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles. Nosotros ya estamos, hermanos, en el capítulo 17, hoy lo estamos terminando. Y recuerden que comenzamos a mirar los viajes del apóstol Pablo, primer viaje misionero, y luego comenzamos a mirar el segundo viaje misionero del capítulo 15, 36 en adelante. Ahí veíamos como Pablo hace una predicación en Filipos, ya en el sector de Macedonia. Eso ya veíamos como Pablo comienza a predicar el evangelio en Tesalónica y en Berea. Y hoy vamos a mirar, hermanos, como quedamos hace 8 días, que Pablo está en Atenas. Llega a la cuna de la filosofía. Llega a la cuna de lo que se conoce como el intelectualismo. ¿Qué ciudad como Atenas, hermano, en ese tiempo? Aunque para el tiempo de Pablo había perdido cierta importancia, y era Corinto realmente la que estaba resaltada, pero igual Atenas nunca dejó de ser la cuna de los filósofos. Así que vamos a mirar hoy la predicación del evangelio en Atenas, capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 16, y vamos a ir hasta el 34, es decir, vamos a terminar todo el texto. Y a manera de introducción, hermanos, voy a comenzar con lo que dijo John Stott acerca de Atenas. Dijo lo siguiente, el escritor John Stott dijo: todo el mundo estaba enterado sobre Atenas, que había sido la principal ciudad-estado griega desde el siglo V a.C., e incluso después de su incorporación al Imperio Romano, retuvo una arrogante independencia intelectual, además de constituirse en ciudad libre. Se jactaba de su rica tradición filosófica, heredada de Sócrates, Platón y Aristóteles, de su literatura y su arte, y de sus notables logros en la causa de la libertad humana. Aun cuando en los días de Pablo vivía de su extraordinario pasado y era una ciudad corporativamente pequeña según los criterios modernos, todavía tenía una reputación sin rivales como la metrópolis intelectual del imperio. Tremendo esa, lo que dice el pastor John Stott acá acerca de Atenas. Bien, en el estudio de hoy, hermanos, ya les dije, vamos a mirar capítulo 17, versículo 16 a 34. Vamos a ver 4 puntos. Vamos a mirar: Pablo predica el evangelio en la sinagoga y en la plaza de Atenas. Obviamente Pablo es llevado por los atenienses al Areópago. Número 3, Pablo predica el evangelio en el Areópago. Y número 4, el resultado de la predicación de Pablo en Atenas. Ya vamos entonces con la primera parte, versículos 16 al 18. Pablo predica el evangelio en la sinagoga y en la plaza. Entonces hay 2 partes donde Pablo va a ir a predicar. En el versículo 16 vemos que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, él se queda viendo la idolatría de la ciudad. Ahora es interesante porque todas las personas que iban a Atenas, inclusive hoy día todavía hay esculturas y todo, que pueden ir allá, van a ver, hermanos, ellos iban a ver esos monumentos, esas arquitecturas que habían, esas construcciones, iban a ver esos altares que había en todas las ciudades realmente de los dioses. Entonces, pero Pablo realmente él no le interesó eso. Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba, es decir, a Silas y a Timoteo. Ahora vamos a ver la razón. Dice: en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él estaba esperándolos allí, pero mientras él los esperaba, él se fue a dar un recorrido por la ciudad de Atenas. Pero dice que su espíritu se enardecía. Esta palabra enardecía lleva la connotación de ira, de rabia, pero con una mezcla de compasión. Es decir, no se puede
llevar bien, pero es una compasión, un dolor por la idolatría que tiene esa ciudad, pero también a la vez una ira, alguien decía una ira santa. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo traje 3 versiones más que nos ayudan a entender el verso. La Nueva Traducción Viviente dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente. Mira qué diferente. Allá dice, su espíritu se enardecía. Acá dice, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La Nueva Traducción, la NBI, la Nueva Versión Internacional, diría: mientras Pablo les esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver la ciudad que estaba llena de ídolos. Allá espíritu enardecido, acá indignación profunda, acá dolor en el alma. Y la traducción al lenguaje actual dice: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Bueno, tú y yo conociendo la verdad y llegando a un lugar así, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sentimos? Bien interesante. Como ya le dije, hermano, recordemos que Pablo había sido sacado de Berea a Atenas, y habíamos dicho que cuando estuvo en Tesalónica, un grupo de judíos se levantó y lo sacó. Cuando él va a Berea, ese mismo grupo de judíos llega a Berea y también alborota la ciudad y lo saca. Y él tiene que correr para Atenas, pero allí se queda Pablo y Silas. Mire lo que dice Hechos 17, 14 y 15. Le habíamos quedado hace 8 días, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, es decir, se quedaron en Berea. Y luego dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas, es decir, Pablo les envía orden para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Y por eso dice que mientras él esperaba precisamente a Silas y a Timoteo, entonces Pablo se enardecía viendo la idolatría que había allá. Fue en esa espera, hermanos, que su espíritu entonces se duele por esa idolatría. Y como ya lo dije, a Pablo realmente no le interesaba tanto la arquitectura de la ciudad, sino más bien la idolatría, el estado espiritual en la cual la ciudad se encontraba. Volviendo con John Stott, él dijo lo siguiente acá. Dice: Jenofonte se refirió a Atenas como un solo gran altar, un solo gran sacrificio. En consecuencia, había más dioses en Atenas que en el resto del país. Y el satírico romano no exagera cuando dice que allí era más fácil encontrar un dios que un hombre. Había innumerables templos, santuarios, estatuas y altares. Había imágenes de Apolo, el patrono de la ciudad, de Júpiter, de Venus, de Mercurio, de Baco, de Neptuno, de Diana y de Esculapio. Todo el panteón griego estaba allí, todos los dioses del Olimpo, y eran hermosos. Entonces, imagínense, hermano, a Pablo allí. En el versículo 17 vemos entonces que Pablo ahora, cuando está allí, entonces comienza a discutir. Pues él discute primero con los judíos y con los piadosos, es decir, él va a una sinagoga. Ya dijimos que hay judíos y hay piadosos que son gentiles que se han convertido al judaísmo, pero no son cristianos. Y él va todos los sábados, pero dice que cada día en la plaza de la ciudad discutía con los que iban allí, con los atenienses, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Es decir, todos los sábados iba a la sinagoga y allí hablaba con ellos, les predicaba el evangelio, creemos. Pero luego dice, y en la plaza, cada día, impresionante. Allá cada 8 días, los sábados. Pero en la plaza, cada día, es decir, todos los días, dice que discutía con los que concurrían allí, es decir, con todos los atenienses. El escritor Robert Simmons nos dice lo siguiente respecto a eso. Dice que Pablo quedó solo en la ciudad intelectual del mundo pagano, y lo que vio allá llenó su alma de dolor e ira. Vio las dos cosas, dolor e ira. Dice que sabemos que Atenas estaba llena de ídolos de todo tipo.
Pero aquí hay algo que me llama la atención. La inmoralidad sexual era representada en forma explícita y pública en el arte. Y aún la homosexualidad era considerada por algunos como una virtud. Pablo no guardó silencio ante todo aquello, sino que hablaba en la sinagoga y también en las plazas públicas a todos los que lo escuchaban. Ahora, esto es impresionante, mi amado hermano, y lo que él está diciendo, porque una ciudad pagana, una ciudad con tanto idolatría, lo único que puede recibir de parte de Dios, y esto cada vez lo estoy viendo más claro, es que sean denigrados sus mismos cuerpos. Cuando yo pensaba en esto, hermanos, porque yo le dije la vez pasada y encuentro la Biblia que así dice, que cuando Dios se enoja con uno de sus siervos, porque no le agrada la manera como está haciendo las cosas, dice que Dios le permite caer en la mujer ajena. Pero ahora cuando miro esto, estoy viendo que cuando una ciudad es tan idólatra y rechazan a Dios, es decir, dejan de adorar al Creador por adorar la criatura, porque eso es la idolatría, Dios los hace tan necios que los lleva a la homosexualidad. Porque eso es lo que yo estoy leyendo acá, lo que dijo Robert Seymour. Pero aprovecho para ir a Romanos capítulo 1, versículo 22 al 27, para que veamos que esto es así. En Romanos capítulo 1, versículo 22 dice: profesando ser sabios. ¿Y qué más sabiduría que había que en Atenas? No había, es decir, los filósofos eran impresionantes, allá estaba la nata de la filosofía. Y entonces dice aquí, profesando ser sabios, y yo pensaba en esa ciudad, se hicieron necios. ¿Y cuál fue la necedad de ellos? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, cambiaron la gloria de Dios, del Dios verdadero, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, comenzaron a adorar a la criatura. En vez de adorar a Dios, comenzaron a adorar a la criatura. Versículo 24. Por lo cual también Dios, note que es Dios los entregó a la inmundicia. Cuando la gente no adora a Dios y adora a la creación, incluido él mismo, Dios lo va a entregar a la inmundicia. Y luego dice, en las concupiscencias de sus corazones, es decir, los deja que sus corazones hagan y deshagan, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y este es el punto, ellos honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hizo Atenas. Honraba y daba culto a las criaturas antes que al Creador. Y dice Pablo acá, el cual es bendito por los siglos. Amén. Él no puede, cuando habla de Dios, el Creador, él como que hace allí inmediatamente una doxología, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero sigue en el versículo 26. Por esto Dios, otra vez, la segunda vez, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué Dios los entregó a pasiones vergonzosas? Porque ellos adoraron a la criatura y no al Creador. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Digámoslo de esta manera entonces, el lesbianismo, el feminismo, el lesbianismo no es otra cosa que Dios entregándolos a sus deseos pecaminosos, porque ellos están adorando a sí mismos, sus propios cuerpos, y no al Creador. Y de igual manera, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, o sea, en sus deseos malos, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Son hechos vergonzosos. No me cansaré de decirlo. El lesbianismo y el homosexualismo delante de Dios y delante de los hijos de Dios son hechos vergonzosos. Así lo dice la palabra. Hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que, hermanos, cuando tú y yo miramos y vemos la proliferación, porque estamos en una situación que da asco, la proliferación del homosexualismo, yo le doy gracias a Dios porque hay algunos países
inclusive europeo, me he dado cuenta que de alguna manera el Senado allí están cortando de alguna manera esas festivales que le hacen a esos movimientos, y de alguna manera, y ya hay algunas, creo que en Latinoamérica, no recuerdo cuál país, que volvió otra vez y quitó todas esas cartillas inclusivas que están llegando allá de ese movimiento y las están sacando de la escuela. Ojalá que así pasara. Pero en Perú pasó eso, pero en nuestra Colombia no ha pasado. Y qué pena, hermanos, pero hasta que mientras tengamos un presidente que apoye eso, eso no va a cambiar. Necesitamos una persona que se levante ya, así sea católico o lo que sea, pero que ya deje de apoyar esa cosa. Entonces, estamos en eso. Y entonces, ¿y cuál es la razón por la cual esta proliferación? Porque la gente no está buscando a Dios. Porque la gente dejó al Creador y se inclinó a la criatura, mi amado hermano. Así que esto es impresionante. Así que eso es lo que estaba pasando en Atenas. Sin embargo, Dios tiene misericordia y envía al apóstol Pablo allá. Ahora, la idea entonces de Pablo era, pues, llevarlos a que se convirtieran de los ídolos a Dios, como pasó en Tesalónica. Nosotros en Primera de Tesalonicenses 1:9 leemos la conversión de los tesalonicenses, que era muy parecida y hacían prácticas parecidas, y hubo una conversión. Dice, vea, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es. ¿Qué es la conversión? Dice, cómo se convirtieron de la idolatría. Esa es la idea. El evangelio, hermanos, es para que la gente se convierta de la idolatría a Dios, al Dios verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, para que no sirvan más a esos dioses de metal y de madera, como dice una canción por ahí. En el versículo 18 vemos que algunos epicúreos y estoicos estaban inquietos por lo que decía Pablo. Recuerda que iba a la plaza y se inquietaron. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Se estaban burlando, hermanos. ¿Sabe que la palabra palabrero ahí es la misma charlatán? Y esa palabra charlatán viene de recoger semillas. O sea, lo que le estaban diciendo a Pablo era lo siguiente, algunos, ¿no?, de estas dos escuelas filosóficas le estaban diciendo, ese recoge semillas. Es decir, Pablo no es una persona, su discurso no es definido, es decir, él no tiene una línea, sino que él tiene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Es un palabrero, es una persona, como dice ahí, es un charlatán. Eso es una ofensa, obviamente. Eso decían algunos. Y otros decían que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Interesante, porque ellos veían ahí a dos dioses. Sí, nos habla de un nuevo Dios que se llama Jesús, pero nos habla de una nueva diosa que se llama resurrección. Bueno, vamos a mirar un poquito eso. Bueno, en el tiempo entonces de Pablo había 3 escuelas de filosofía populares, pero Lucas solamente menciona a 2, que son los epicúreos y los estoicos. La otra se llamaba los cínicos. ¿Qué tal? Pero hablemos de los epicúreos. Los epicúreos, o filósofos del huerto se les llamaba, dice que es un sistema fundado por Epicuro, quien murió en el año 270 a.C. Ahí vienen todos los epicúreos. Consideraba que los dioses eran tan remotos que no se interesaban ni influían en los asuntos humanos. Hagamos lo que quiera porque ellos no se meten con nosotros. Decían que el mundo se debía a la casualidad. Creían que el mayor bien era el placer. Después de que usted tenga placer, especialmente el placer más alto de la tranquilidad y la paz. Obviamente no la paz que nosotros decimos. Para ellos la vida entonces consistía en buscar la comodidad y la tranquilidad. Eso era lo importante para los epicúreos. En cuanto a los estoicos, o filósofos del pórtico, se les llamaba así, sistema fundado por Zenón, quien murió en el año 265 a.C., dice que reconocían a un Dios supremo, pero de un modo panteísta. Por eso tenían muchos dioses, porque, bueno, Dios, sí hay un Dios, pero Él está en la naturaleza, Él está mezclado, así que
cualquier objeto de la creación que usted ponga como Dios es el Dios, y está bien que lo adore porque es el Dios. Y no. Eso es lo que significa el panteísmo. Confundiéndolo entonces confundiendo con el alma del mundo, decían. También eran fatalistas. Consideraban que todo estaba determinado por los dioses y lo mejor que uno podría hacer era someterse a lo que la vida le trae sin quejarse. Dios lo determinó así, no se queje, hágalo. Obviamente a Juan Calvino lo acusaron precisamente de ser estoico, de esta escuela, pero sabemos que no es así. Hay un mal entendimiento, hermanos, en cuanto a ello. Bueno, otros, como ya dije, se burlaban diciendo que era un charlatán, y otros afirmaban que traía nuevos dioses. Bueno, la diosa aquí, porque es que la palabra para resurrección es anastasis. Eso es lo que significa resurrección, anastasis. Entonces, no, esa es una señora, esa es una diosa que traen aquí. No. Y aún así, hermanos, vemos que Pablo les predica el evangelio de Jesucristo. Bien, punto número 2. Pablo es llevado entonces ahora por los atenienses al Areópago, versículos 19 y 21. Entonces la intención era conocer más detalladamente del asunto en un lugar más tranquilo, como es el Areópago. Ahora vamos a dividir un poquitico esa palabra, pero voy a leer, versículo 19. Y tomándole, cuando le habían escuchado, y algunos se burlaban y otros, bueno, los llamaron. Vamos entonces al Areópago. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber más qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo fue con ellos. Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Ahora entendamos que los atenienses pues no conocían, hermanos, la ley, el antiguo pacto. Los judíos, los de la sinagoga sí, pero estos no. Dice: queremos pues saber qué quiere decir esto, qué es lo que nos está diciendo, explíquenoslo mejor. Por eso vamos a este lugar más tranquilo. Pero luego hay un comentario aquí que hace Lucas. El autor dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eso como que siempre ha estado, ¿no? Ahora, hermano, la aclaración de Lucas nos habla del comezón de oír algo nuevo, pero esto es para, obviamente, quienes no están definidos en una creencia. Porque si nosotros tenemos una creencia, si los apóstoles tienen una creencia, ellos no están interesados en conocer algo nuevo, más bien están interesados en ampliar lo que ya conocen. Nosotros tenemos una verdad, tenemos la palabra de Dios, tenemos las doctrinas, tenemos nuestra confesión de fe que nos ayuda, hermanos, a centrar la doctrina, y no nos vamos a salir de este parámetro, sino que lo que vamos a hacer es ahondar o ampliar lo que ya conocemos, porque estamos definidos en la doctrina. Pero cuando la gente no está definida en la doctrina, y en este caso esta gente que apunta a tantos, estas escuelas filosóficas agarraban de todo lado, más bien ellos sí eran charlatanes. Le dicen a Pablo que es un charlatán, pero los verdaderos charlatanes eran ellos, porque tenían tanta... Es más, los mismos filósofos entre ellos mismos se contradecían, y aún así ellos recibían esa enseñanza. Y entonces esto me llevó a pensar en 2 Timoteo 4, del 1 al 4, porque dice, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora vamos a hablar de ese juicio. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra. ¿De qué manera? Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero aquí da la razón. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a llegar un momento donde ya la gente no va a tener y no va a querer la sana doctrina. ¿Qué va a pasar? Sino que teniendo comezón de oír, es el mismo que tienen los atenienses. Comezón de oír es algo nuevo, hermano. ¿Sabe por qué las iglesias, esas iglesias crecen tanto? Es por eso. Al hombre, no sé, le fascina lo novedoso. Es impresionante, pero si en una iglesia comienzan a caerse las personas, a echar espumas, todos quieren ir a ver.
y se quieren quedar, y algunos van a llegar, yo quiero tener ese poder también, yo quiero estar ahí porque quiero llegar a ser así. Y entonces comienzan a mirar y ven a ese pastor que pues sopla o que saca el saco y lo tira así, tumba gente. Entonces todos estos jovencitos que están allí quieren llegar y yo quiero llegar allá. Y entonces como surjo y se meten, invitan y llegan y hermano, y se vuelve un movimiento muy grande. Porque la gente tiene comezón de oír, es decir, quieren oír cosas nuevas como los atenienses. Por eso le dice, me predica la palabra, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, ¿qué es lo que hace a los nuevos maestros? La misma gente, el comezón de oír. Es decir, pero no me tienen problema, pero si ese pastor falso levantó una iglesia allí y le funcionó, otro va a querer hacer lo mismo y se va para allá en otro barrio y le funciona, otro se levanta, va a hacer lo mismo y le funciona, y entonces la gente dice, avivamiento. Mentira. Estos falsos se están amontonando, imagínense. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír. La gente quiere oír algo. Entonces muchas veces van y dicen, ese pastor me enseña pura teología, pura doctrina. Cuando nosotros leíamos los libros de predicaciones positivas, muchos autores decían allí, no los hermanos que conocen la verdad y que quieren ampliar la verdad, como lo dije al comienzo, no hay problema. Pero hay otro tipo de personas que van a decir, es que yo ya sé, ya va en Hechos capítulo, y ahora va a hablar de Atenas, yo ya lo leí en la casa y ya mire ahí, va a hablar de esto, yo ya lo sé. Va a exponer ese tema, yo ya lo sé. Y sí, ya lo saben, pero es la palabra de Dios. Y así se repite y así se diga lo que ya se sabe, es la palabra de Dios expuesta que va a edificar a los hermanos. Pero a la gente no le va a gustar eso. Pero eso es lo que pasa, la gente va a tener comezón de oír, se amontonará maestros. Pero esos maestros dicen que son conforme a los deseos que tienen ellos mismos. ¿Y qué van a hacer ellos? Apartar de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Es que es así, hermanos. Nunca me olvidaré porque siempre que toco, me acuerdo del último pastor con el cual yo estuve que me dijo, y le dijo a mi esposa, porque ni me lo dijo a mí, yo estaba sentado acá, mi esposa acá y él acá y la esposa de él allá, estábamos así como así y ellos así. Entonces le dijo a mi esposa que estaba acá, lo que pasa es que su esposo se pone a ahondar en esas doctrinas, él debería de predicar historias que están en la Biblia, ¿sí o no? Que así le digo a mi esposo, predique historias que están en la Biblia y ya. Y usted por ponerse a meterse con eso, que la gracia, que la justificación, dice, no, por eso no podemos caminar juntos. Impresionante. Sí, gracias a Dios, por eso está esta iglesia, hermano. Por eso está esta iglesia, porque yo de verdad que yo le dije a mi esposa, aquí me quedo, yo no voy a luchar más. Yo venía diciendo, aquí ya me quedo en este toldo. Pero qué equivocado estaba. Yo llegué a un toldo, yo dije, yo me voy a arropar en esta cobertura y aquí me quedo. Y yo voy a hacer lo que él diga, pero yo no pude, hermano, no pude, de verdad que no se puede. Número 3, hermanos, Pablo predica el evangelio en el Areópago, versículo 22 al 31. Defino aquí a Areópago, bueno, realmente hay muchas definiciones y pues bueno, ¿qué es eso? Porque no se tenía claro. Pero se cree que era una palabra que significa tanto un lugar como también un grupo de filósofos y líderes de la ciudad. Es decir, puede ser un lugar, necesariamente no puede ser un lugar, como puede ser un grupo, más bien es una reunión más bien de líderes de filosofía aquí, inclusive líderes también del pueblo. Podían reunirse en una catedral, podían reunirse en un lugar, una montaña, qué sé yo, pero acá viene del significado monte, donde dice... Era un lugar como un grupo de filósofos y líderes de la ciudad que se reunían en ese sitio. La palabra significa literalmente el alto de Marte, o sea, de un dios pagano. Eso es lo que significa Areópago. Entonces se reunían ahí, digamos que a discutir. Entonces ya no, en la plaza ya no. Vamos entonces a un lugar más privado y allí nos vamos a reunir todos los filósofos y lo vamos a escuchar para luego debatir. Esa era la idea. Ahora, cuando Pablo es invitado, obviamente, entonces él va a introducir el tema, y es bien interesante cómo lo introduce, porque él va a hablar ahora de un altar que él vio, que es el Dios desconocido, y va a aprovechar esa coyuntura, hermanos, para exponer el mensaje.
Por lo menos aprendemos eso del apóstol Pablo. Versículo 22 y versículo 23. Dice que entonces Pablo, en Areópago dice, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mire por dónde fue. Claro, y ellos lo sabían. Está bien, hasta ahí no los ha ofendido. ¿Por qué? Porque pasando y mirando, muy observador, vuestros santuarios, se comenzó a contemplar los santuarios. Es decir, toda la gente hacía eso. La gente pasaba y miraba los santuarios. Un santuario, otro santuario del dios Zeus, de la diosa Afrodita, del dios no sé qué, todos los dioses del Olimpo, y fuera de eso otra cantidad de dioses. Están todas las culturas allí. Como digo, ese escritor era más fácil encontrar un dios que un hombre en Atenas. Impresionante eso. Dice que él pasó y miró, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y Lucas aquí la pone con mayúscula porque así estaba: al Dios no conocido. Quemémosle velas a todos los santuarios, todos los dioses, pero a este Dios no conocido también. Luego dice: al que vosotros adoráis. Dice: ustedes adoran a ese Dios no conocido, pues sin conocerlo. Mire cómo les está diciendo. No se metió con los otros dioses, se metió con ese que estaba ahí, que no conocían. Bueno, adoran a ese Dios, pero no lo conocen. Igual le pasa con todos los otros. Pero no lo conocen. Es a quien yo os anuncio. Con eso yo creo que cautivó la atención, y los atenienses, ¿cómo así? No va a decir cuál es el nombre de ese Dios, porque los otros lo sabemos. Pero de pronto es ese Jesús, o esa resurrección que nos trae, esa Dios. Ahora, hermanos, el Dios desconocido, cuando Pablo introduce eso, habla de la idolatría, pero también de la ignorancia que tenían los atenienses. Porque cuando le dice el Dios desconocido, le está diciendo, además de que son idólatras por todos los demás que tienen, pero ese Dios desconocido habla de la ignorancia de ustedes de estar adorando a un Dios que no conocen. Pero también el Dios desconocido muestra que no conocen al Dios verdadero, y Pablo aprovecha eso para inyectar ahora al Dios verdadero allí. Entonces, en el discurso de Pablo vamos a encontrar 5 maneras de exponer al Dios verdadero, y de la misma manera exponer al Dios falso de los atenienses. Pablo es tremendo, y eso es lo que vamos a tratar de ver. Eso. Hay 5 maneras como él expone al Dios verdadero, a ese Dios desconocido. Es el Dios, pues, que yo les voy a presentar ahora. En el versículo 24 vemos, lo primero es que Dios lo presenta como el creador de todo el universo, no así los otros dioses de ustedes. Cuando les está hablando del Dios verdadero, automáticamente les está hablando de los dioses falsos que no sirven para nada. Versículo 24, el Dios, voy a hablarles del Dios desconocido. Ese Dios es el que yo les predico. Ok, ¿cuál es ese? Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es decir, también hizo a sus dioses. Lo puso de una vez por encima de todo, de una vez. Ahí sí ya comenzó a ofenderlos. Luego le dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, vale, cuidado, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, ustedes, y esta ciudad está llena, y han traído arquitectos para hacer templos, para hacer altares, para hacer santuarios donde están sus dioses. Déjeme decirle que el Dios que creó todo, aún esos dioses que los creó, porque Él es el creador de todo, no habita en esos lugares. Es decir, todo lo que ustedes hagan, los altares que hagan para contener a Dios, ridículo, porque Dios no es metido en un templo o en un lugar. Ustedes adoran a ese Dios, al Dios Sol, al Dios Luna, al Dios Serpiente, al Dios qué sé yo, y todo. Bueno, esos dioses caben ahí. Esos dioses caben ahí. El Dios que yo les traigo no cabe en ninguno de sus altares. Por más que quieran construir un altar al Dios no conocido, pues ese Dios que yo le hablo no cabe ahí. Así que derriben ese altar, derriben todos los demás, porque les estoy hablando del Dios verdadero. En el versículo 25 vemos ahora en segundo lugar que les dice que Dios es el dador de la vida y el que la sustenta, no los otros dioses. Los dioses que ustedes tienen no sirven para nada. En cambio, este sí es el dador de la vida. Versículo 25 dice, ese Dios
ni es honrado por mano de hombres. Ustedes lo honran, pero este Dios no necesita. Todos ustedes vienen a estos santuarios a adorarle. Él no necesita que lo hagan. Como si necesitase de algo, porque es que ese era el pensamiento que ellos tenían: hagamos altares y vengan y adoremos, porque Él necesita. Al Dios que está aquí, al Dios no conocido, también necesita. Y Él no necesita de ustedes. Entonces luego les dice: ¿y por qué no necesita de ustedes? Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Antes ustedes son los que lo necesitan a Él. Es el Dios que yo les traigo, además de ser el creador de todo y estar por encima de todo, aún de sus mismos dioses. Es el único que puede dar vida. Los dioses que ustedes tienen no dan vida. Y es así, amados hermanos. Ahora que estamos con el catolicismo, mirando todo eso que le están haciendo, yo hasta apagué el noticiero a mediodía porque me aburre ver eso. Tanta cosa con este papa. Catolicismo, ustedes están más muertos que los atenienses. Todo eso no da vida. Todos esos dioses, todas esas imágenes, todas esas cosas que están haciendo, eso no da vida. El único que da vida es el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Y eso es lo que Él está diciendo acá. En tercer lugar, dice que es el Dios que gobierna sobre todas las naciones. Esos otros dioses no. Versículos 26 al 28. Dice: y de una sangre. Es el Dios verdadero del cual Pablo habla. Ese Dios de una sangre, no de muchas, sino de una sola, ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, aún esos dioses que ustedes tienen ahí. Dios, de una sola sangre, hizo el linaje de todos los hombres. ¿Para qué lo hizo así? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios creó todo, Dios les da vida a todos. Pero Dios ahora en tercer lugar gobierna a todos, porque dice que les ha prefijado el orden de los tiempos. Es Dios el que determinó hasta dónde van. Es Dios el que está diciendo: hasta aquí llegaste. Es Dios el que da la vida. No esos dioses. Dice, y les ha prefijado, y los límites de su habitación, es decir, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué ha hecho? ¿Para qué el Señor pone limitaciones en su creación? Pues para que busquen a Dios. Para eso Dios limita al hombre. Hermano, tú y yo muchas veces nos encontramos que no sabemos qué hacer, que no podemos. El hombre cuando está afuera, que no encuentra una salida, que le falla a todo el mundo, que se siente vacío, que se le fue la vida. ¿Por qué la gente se quiere suicidar? ¿Por qué la gente se va tras un vicio? Porque no se hallan. Lo único que los hace ser realmente es Dios. Oh, si el hombre entendiera eso. Lo que nos da la vida es Dios. Hermano, tú no puedes tener nada. Tú puedes ser el más pobre, el más miserable. Pero como alguien dijo, y es verdad, pero si tienes a Dios lo tienes todo. Porque Él es el dador de la vida. La satisfacción más grande de mi vida es saber que Dios está conmigo. Amén. De hecho, cuando yo dejo de orar, en mí el Espíritu pone una tristeza. Puedo estar bien con todo el mundo, pero hay algo interno y me toca ir a orar. Y ahí me doy cuenta: Señor, tú eres mi vida, y quien realmente me mantiene con el gozo y con el ánimo, eres tu Dios. Amén. Sin Él no podemos, hermano. Entonces por eso Él dice: ¿para qué hizo todo eso? ¿Para qué le fijó? Pues para que busquen a Dios. Y luego dice: si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque no, ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Él no está lejos. Ustedes le pueden encontrar, pero Él no está lejos. ¿Por qué? Y aquí va a traer dos palabras filosóficas precisamente. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Quién dijo eso? Un filósofo. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ya viene el segundo: porque linaje suyo somos. Aquí Pablo entonces cita a dos filósofos griegos. Uno es Aratus, quien dijo: en Él vivimos y nos movemos y somos. Y cita a Epimenides, que afirmó: porque linaje suyo somos. Y algunos dicen que no se refiere al Dios del cielo que trae Pablo, sino que se cree que se refería al Dios Zeus. Algunos han dicho: ¿pero qué le pasó a Pablo? Y ven este discurso como desviado.
Dice que Pablo en ningún momento presentó el Evangelio, que Pablo se acomodó a ellos y que en vez de hablar de la Biblia del Antiguo Testamento se puso a filosofar con ellos y a traer referencias de filósofos. Yo sé que la gente va a criticar y de todas maneras van a criticar, pero la razón, hermanos, acá es que Pablo tiene un auditorio donde no conocen la Biblia, no conocen el Antiguo Testamento, pero tienen un auditorio donde sí conocen a todos los filósofos. Y entonces Pablo lo que trae es frases que están en la palabra de Dios, como esto: en él vivimos, somos y nos movemos, que están en la palabra de Dios porque linaje suyo somos, que lo habían dicho estos dos filósofos. Entonces él dice, bueno, Dios no está lejos de ustedes, como sus propios filósofos que ustedes han estudiado y creen en ellos han dicho. Y les dice las dos frases que ellos dijeron: linaje suyo somos, en él vivimos, nos movemos y somos. Y aunque él hablaba, ellos hablaban de un Dios que se cree que es de Zeus, pero Pablo dice, pero él saca eso para decir, ellos dijeron esto equivocadamente, pero lo dijeron correcto, aunque equivocado al Dios, pero ahora yo cojo esas palabras y las llevo al Dios real y verdadero. Y esa es la verdad, hermano. Nosotros vivimos en Dios somos, existimos y nos movemos, y nosotros somos linajes del Dios verdadero. Así que no hay ningún problema. ¿Por qué las usó Pablo? Pues porque estaba delante de gente que era filósofa y que no conocía la Biblia. Número 4, dice que Dios no es comparable con sus criaturas, como los otros dioses se comparaban. Versículo 29, Hechos 17:29. Luego dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Todas esas imágenes eran hechas de oro, a plata o a piedras preciosas, o a escultura de arte o de imaginación de hombres. No podemos pensar de Dios, dice, si ese es el creador, si Él es el sustentador, si Él es el que da vida, entonces ahora Dios no se puede comparar con todos esos dioses que ustedes tienen, atenienses, no. ¿Por qué? Porque la divinidad no puede ser semejante a oro, plata o piedra o escultura o arte o imaginación del hombre, para nada. Y obviamente no voy a ir ahí, pero tenemos muchos textos en la Biblia donde habla que eso no sirve para nada. Isaías habla, los salmos, el Salmo 15 habla de esas imágenes, tienen boca pero no hablan, tienen orejas pero no oyen, manos pero no pueden hacer nada, boca pero no pueden hablar. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que las adoran. Y entonces que Pablo está diciendo, no, ustedes están adorando ese Dios que no conocen, bien que no lo conocen, porque ese no es el Dios que ustedes adoran. El Dios realmente verdadero es el que les estoy trayendo, y ahora vamos a ver cómo lo hizo por medio de las Escrituras. Y en quinto lugar, Dios es el juez de todo el mundo, no así los dioses que ellos adoran. Versículo 30 y 31. Dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto, y ahí entra, a pesar de todo lo que ustedes han hecho, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los trató ignorantes, a esos filósofos, a los sabios, pero tranquilo, les dice, mire, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora, la palabra que les traigo, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es que no les queda otra. Después de presentarles al Dios verdadero y de hacer papilla a los dioses que ellos tenían, pues entonces ahora lo único que tienen que hacer es Dios establecido. Entonces, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y esta palabra justicia es tremenda porque es de acuerdo a sus obras. ¿Y lo va a juzgar por quién? Por aquel varón a quien designó, Dios fue el que designó a aquel varón para dar fe, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Habla de la resurrección de Cristo. Ahora, entendamos esto porque muchos dicen, pero ¿dónde está el Evangelio? Claro que está el Evangelio ahí. Porque Él habló de Jesús, y al comienzo veíamos, y de la resurrección. Lo que pasa es que obviamente Lucas no va a hablar en detalle, él no estaba allí, él no va a hablar en detalle el sermón de Pablo, porque él va a tocar era la creencia que tienen ellos y cómo Pablo viene y derriba eso. Así que ahí sí está el Evangelio. Precisamente por eso dice que Dios estableció un día que va a juzgar al mundo
lo va a hacer con justicia por aquel varón, es decir, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos. Es decir, Dios es el único que puede dar la fe a los que Él va a salvar con haberlo levantado de los muertos. Y esto es interesante porque entonces vamos a ver que Dios va a juzgar al mundo, hermanos, por medio de Jesucristo. Un texto nomás, Juan 5:21. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A él dice que les va a dar fe, bueno, a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, note eso, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No hay problema con el Padre, y ahí sabemos que los judíos no tienen problema con el Padre, pero sí tienen problema con el Hijo, entonces deben honrar al Hijo. Así que mientras los judíos no honren al Hijo, baila judíos, porque ellos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¡Ay! O sea que ellos no están honrando al Padre. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¡Ay! Los judíos se jactan de decir que adoran al Dios verdadero. Pero si no adoran al Hijo, no adoran al Padre, entonces. Y luego dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice Jesús, y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida, esa es la redención. Luego dice: de cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Que ese es el Evangelio, para que tengan vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y note acá: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Él está diciendo: mira, va a llegar el día donde Dios va a enjuiciar a todos los hombres por aquel varón, aquel que resucitó de entre los muertos. Así que ustedes deben arrepentirse de la idolatría, arrepentirse de todos esos dioses y buscar al Dios verdadero. En el caso de nosotros, buscar al Dios de la Biblia. Y todos aquellos que me oyen, si van a una iglesia de estas carismáticas o pentecostales, busquen al Dios de la Biblia, busquen al Dios verdadero, arrepiéntanse de esas idolatrías que hay allá y busquen al Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero. Y termino con el punto número 4, el resultado de la predicación en Atenas, versículo 32 al 34. El mensaje de Pablo, hermanos, aquí produjo 3 respuestas. Primero, los que se burlan del Evangelio. Segundo, los que aplazan dar respuesta al Evangelio. Y tercero, los que creen en el Evangelio o los receptores. Esto es bien interesante. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces ahí está, los que se burlan y no van a creer. Pero hay otras personas que van a aplazar el arrepentimiento. Y dice: después que le oiga mejor. ¿Y qué tal que se mueran? ¿Y qué tal que el Señor vengan en ese aplazamiento? Por eso la Biblia siempre habla: hoy es el día de salvación. Y cada vez que predicamos tiene que ser así. Si alguien que me está oyendo no se ha arrepentido verdaderamente, hoy es el momento de arrepentirse, es ahora. Porque no sabemos si mañana llegue. Así que el arrepentimiento es ahora. No hacer como estos que aplazaron y te dijeron: acerca de esto te diremos otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, ahí terminó el discurso. Pero luego dice: mas algunos creyeron, gloria al Señor, juntándose con él. Los que creyeron se fueron con Pablo. Algunos atenienses creyeron, se fueron con Pablo. Y dice: entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Es decir, se cree que él estaba entre esos que estaban allí, son líderes dirigentes. También creyó una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que hubo gente que creyó allí, porque así será siempre, hermanos. Y me gusta terminar con 2 Corintios 2, 14 al 17, porque así va a ser. Tú y yo vamos a presentar el Evangelio, no importa si nos va a tocar, yo no sé, pero pues Pablo tenía cierto conocimiento, pero aún así llegó a la cuna de la sabiduría humana, a la filosofía, para hablarles a ellos. Y ellos responden de esa manera, y por eso Pablo dice en 2 Corintios 2, 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre va a ser así. Y por medio de nosotros
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo estaba haciendo eso en Atenas, manifestando el olor del conocimiento de Dios con la predicación. Y luego dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Siempre va a ser así. Somos para todo el mundo grato olor de Cristo. Es decir, llevamos el olor de Cristo y se lo presentamos a la gente, y entonces ese olor va a producir dos cosas: en los que se salvan y en los que se pierden. A los que se pierden ciertamente seremos olor de muerte para muerte, y a aquellos que se salvan, olor de vida para vida. Y luego dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo se presentó allí, vengo de parte de Dios y estoy delante de Dios presentándoles el Evangelio. Pero al final, quien da el resultado es Dios. Dios es el único que puede convencer. Pero esa palabra va a ser responsable, en este caso a los atenienses y a todos los que oyen. Termino con lo que dijo John Stott del discurso del apóstol Pablo. John Stott dijo, aprendemos que no podemos predicar el Evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios. A mí me impactó esto. O la cruz sin la creación. O la salvación sin el juicio. Lo repito. No podemos predicar, según lo que vimos del mensaje de Pablo, la doctrina de Dios. No podemos predicar a Jesús sin la doctrina de Dios. Bueno, muchos presentan a un Jesús pelado. No, Jesús y la doctrina. No podemos predicar la cruz, vamos a hablar de la cruz de Cristo, pero sin la creación. Hay que hablar de la creación, Dios creador. Y no podemos predicar la salvación sin el juicio eterno, que fue lo que hizo Pablo acá. Y luego dice, el mundo de nuestros días necesita un evangelio más grande, el evangelio pleno de las Escrituras, lo que posteriormente Pablo llamó en Éfeso todo el propósito o consejo de Dios. Así que eso es lo que nos toca, hermanos, cada día ampliar el evangelio, y cuando lo vamos a presentar, presentarlo lo más amplio que podamos. Y si tenemos un auditorio como Atenas, pues nos va a tocar ampliarlo más y presentar a esa cruz, pero a ese Dios creador para estas personas. Bien, hermanos, terminamos entonces con la predicación del Evangelio en Atenas. Vamos a orar.